Bienvenido a la asignatura de Derecho Constitucional 1 que se imparte en este primer cuatrimestre del primero de los cursos del grado en Derecho Semipresencial que están ustedes cursando. Soy José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional y profesor encargado de la asignatura, y quiero que mis primeras palabras sean para ponerme a su disposición a través de los diferentes medios que constan en la pestaña Profesorado. Establecía la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, en plena Revolución Francesa, que una sociedad en la que no se encontrasen reconocidos y garantizados los derechos fundamentales y la separación de poderes carecía de Constitución. Así pues, debemos destacar en primer lugar la necesidad de la existencia de una Constitución que como norma jurídica a. recoja y garantice los derechos y libertades, y b. establezca una organización institucional que posibilite la realización de los mismos, así como la participación ciudadana en los asuntos públicos. Partiendo de lo antes dicho, serán objeto de estudio de esta asignatura, en primer lugar, lo que es un Estado como marco convivencial actual, la evolución del mismo desde el sistema absolutista al actual Estado social y democrático de derecho. En segundo término, abordaremos la teoría de la Constitución como norma jurídico-política esencial para el advenimiento y posterior consolidación de la democracia, y la alusión también aludiremos al resto del sistema de fuentes. Y por último estudiaremos en este cuatrimestre los derechos y libertades fundamentales, así como sus garantías, su protección. En este cuatrimestre estudiaremos, como antes resumía, las siguientes materias recogidas en los siguientes módulos. En primer lugar, aludiremos al concepto de Estado y a la evolución del mismo, desde el absolutismo hasta su conversión, en su caso, en un Estado social y democrático de derecho, como son los propios de las democracias occidentales. Es decir, no todos los estados son democráticos. Fascismo, comunismo, populismo e integrismo religioso son cánceres que enferman y terminan sepultando los sistemas democráticos y con ellos nuestros derechos y libertades, no lo olvidemos nunca. El segundo de los módulos, Teoría de la Constitución y Sistema de Fuentes, se refiere, por un lado, a la teoría de la Constitución como norma jurídica y a su hacedor, el poder constituyente, el poder soberano, como también al procedimiento de reforma constitucional que persigue impedir que las mayorías puntuales puedan conculcar los acuerdos convivenciales logrados y respetar así los derechos de las minorías. Posteriormente se alude al resto del sistema de fuentes nacionales, leyes orgánicas u ordinarias, normas del gobierno con rango de ley, como los decretos leyes o los decretos legislativos, etc. También explicaremos, por otra parte, el sistema de fuentes internacionales, los tratados internacionales y el derecho proveniente de la Unión Europea. El módulo tercero se refiere al estudio de los derechos y libertades fundamentales, así como los sistemas de garantías de los mismos. En este caso seguiremos un guión clásico, aludiendo en primer lugar al concepto, titularidad y condiciones. Posteriormente los estudiaremos atendiendo a la triple diferenciación entre derechos de libertad y autonomía personal, por ejemplo el derecho a la vida, a la libertad ideológica, a la inviolabilidad del domicilio, derechos participativos, el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho al sufragio, y derechos sociales, la educación o la huelga, por ejemplo, para concluir con los deberes constitucionales. Finaliza este módulo tercero y último con el estudio del sistema de garantías judiciales y extrajudiciales de los citados derechos y libertades, destacando entre ellas el principio de reserva de ley, el amparo ordinario constitucional o la institución del defensor del pueblo. Dentro de cada uno de los módulos y de los temas que los desarrollan, se introducen unas pautas temporales a cumplir por los estudiantes, dejando la última semana del cuatrimestre abierta para que se puedan poner al día y repasar conceptos antes de entrar en el periodo de evaluación. En ningún caso esta temporalización es obligatoria. Todos los materiales, artículos doctrinales, diapositivas, estará a disposición del alumno al comienzo del curso, por lo que él mismo puede y debe, además, autorregularse. Tanto en la guía docente como en el apartado correspondiente de la aplicación, aparecen explicitados claramente los criterios de evaluación, valorándose el apartado teórico con un 80% y el práctica con el 20%. El examen constará de 4 preguntas a elegir 3 de entre ellas, teniendo una duración de 90 minutos. Si alguna de las 3 preguntas elegidas por el estudiante fuera calificada como muy deficiente, con 2 o con menos de 2, la prueba recibirá una evaluación negativa. Si no se aprueba la parte teórica, es decir, si no se logra sacar un 5 sobre 10, la asignatura será evaluada negativamente independientemente de su componente práctico. Me despido así, deseándole lo mejor en esta andadura compleja.
El estudio no presencial conlleva una dificultad añadida y requiere además una fuerza de voluntad muy importante. Pero esté seguro de que con el esfuerzo que conlleva el logro de casi todas las cosas importantes de la vida, al final le valdrá la pena.